Entendiendo la carne, estamos basando esto en Romanos 7:15, que dice, no entiendo qué me pasa, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Eso lo dice el apóstol Pablo, capítulo 7 de Romanos. Como ustedes saben, he venido con una serie, a mí me gusta predicar temas en serie, cosas que ustedes reciban un cuadro más amplio del tema que se está tratando, no darle un poquito ahí, dejarlo y ustedes tratar de manejar la cosa. Pero a la vez anterior estuvimos viendo al creyente o la persona que ha recibido a Cristo como Señor y Salvador en términos de cómo va a vivir su vida. Tiene tres opciones. Tiene la opción de vivir conforme al Espíritu Santo de Dios, vivir desde el Espíritu, donde precisamente en su Espíritu reside el Espíritu de Dios, o puede vivir desde su alma o desde su autoconciencia, o puede vivir conforme a la carne. Aunque ya hablamos el domingo pasado sobre la carne o el cristiano carnal, quiero hablarles de cómo podemos entender o tratar de entender qué es la carne, porque hablamos de la carne, la carne, la carne. Yo sé que yo estuve con los varones, yo he estado tratando este tema anteriormente, pero el resto de la iglesia nunca lo traté. Y por eso lo estoy tratando ahora. Para los varones va a ser un repaso, pero para los que no lo han oído va a ser algo nuevo, ¿ok? Entonces, ¿qué es? La pregunta que podemos hacernos es, ¿qué es lo que hace vivir la vida cristiana tan difícil? Hay cristianos que viven vidas cristianas frustradas. Hay cristianos que viven crónicamente derrotados. Hay cristianos que están decepcionados. Hay algunos incluso que han perdido la esperanza y se han dado ya por vencidos. Y se van al mundo y hacen todas las cosas del mundo, ¿no? Y la mayoría de los cristianos piensan que el problema o los problemas que ellos tienen son aquellos o los responsables que les impiden experimentar la vida de Cristo, la paz, la libertad, el gozo de la vida cristiana. Algunos dicen, si yo tuviera un esposo distinto, o si yo tuviera una esposa diferente, créeme, no son ni distintos ni diferentes, no importa cuántas veces tú cambies. Así que si estás pensando cambiar, no cambie. Si mi esposa respondiera adecuadamente a la solución de los problemas que tenemos, si mi esposo respondiera adecuadamente a los problemas que tenemos, sin embargo, lo que parece ser el problema en la vida del cristiano derrotado no es realmente el problema que tiene, la situación en que se encuentra, porque muchos de los problemas Dios no los pone ahí. A ver, ¿qué vas a hacer ahora? Tu esposa te insultó esta mañana antes de salir de la iglesia, para aquí, para la iglesia. ¿Qué vas a hacer con eso? ¿Verdad? Pero no sabes qué vas a hacer con eso, ni vas a crecer hasta que no tengas una esposa que te insulte. Igual el esposo, que no me atiende, que yo no le importo. ¿Y qué vas a hacer con eso? Porque precisamente yo no quiero que tú le importes a tu esposo a ver qué es lo que tú vas a hacer con eso. No pensamos de esa manera. Un predicador se atrevió a ponerlo de esta manera, y lo voy a citar textualmente. Dice, tu problema es que no sabes cuál es tu problema. Crees que tu problema es tu problema, pero eso no es tu problema en absoluto. Tu problema no es tu problema,
Y ese es tu problema principal. Válgame. Yo creo que ese predicador lo votaron de la iglesia, porque ¿cómo tú pones eso? Entonces, preguntamos, ¿cuál es el problema? La vida cristiana no es difícil vivirla, es imposible vivirla. En tu propia fuerza, en tus propios recursos, no es posible que tú puedas vivir la vida cristiana. La única manera de poder vivir la vida cristiana es si nosotros dejamos a Jesucristo, que está en nosotros, vivir su vida en y por medio de nosotros. Así que el problema realmente es que vivimos nuestra vida desde nuestros propios recursos en vez de permitirle al Señor Jesucristo que Él viva su vida en y a través de nosotros. Y ese es nuestro dilema, ¿eh? Porque estamos acostumbrados a vivir a nuestra manera. ¿Se acuerdan? Creo que ya se murió, Frank Sinatra, que decía, I did it my way. Aprendí a vivir a mi manera, ¿no? Bueno, pues a su manera se fue al infierno también, ¿no? Porque no creo que haya aceptado a Cristo como Señor y Salvador. Ahora, cuando llega al infierno es a la manera de los demonios y las cosas que están allá abajo. Pero pensamos a vivir de nuestros propios recursos y entonces nosotros se nos hace difícil cambiar. Cambiar nuestras actitudes, cambiar nuestros hábitos, cambiar la manera en que hemos estado viviendo. Esta manera de vivir la hemos establecido por muchos años. Y esta forma de vivir de alguna manera nos ha suplido, nos ha servido para suplir nuestras necesidades hasta cierto punto. Y aún algunas maneras de vivir pudieran ser tan piadosas que parecieran ser cristianas. Y esas maneras de las que hemos dependido y en las que hemos vivido durante tanto tiempo constituye lo que la Biblia llama la carne. Es la carne la principal barrera para poder experimentar a Cristo como nuestra vida. Entonces, ¿qué es la carne? Nosotros y todos los demás como nosotros, todos los seres humanos sobre el planeta Tierra, nacemos con dos necesidades básicas. Primero, existe la necesidad de ser amado y aceptado incondicionalmente. Y en segundo lugar, existe la necesidad de tener valía y apreciación. Y necesitamos entender que estos son deseos que son básicos, que son dados por Dios. Dios pone esos deseos en nosotros. ¿Cuál es el plan de Dios? El plan de Dios es que nosotros satisfagamos esos deseos, esas necesidades básicas, pero que lo hagamos a través de una relación personal con Él por medio de Jesucristo. No hay otra forma de poderlos satisfacer. Como ustedes saben, debido a la caída de Adán en el jardín del Edén, todos los seres humanos vinimos a este mundo sin una relación personal con Dios. Todos. Sin embargo, aunque nacimos sin una relación con Dios, todavía tenemos las necesidades básicas de ser amados y aceptados, de ser valorados y apreciados. ¿Qué hacemos entonces? Porque si nacemos sin una relación con Dios, entonces ¿dónde vamos a ir a satisfacer esas necesidades básicas que las necesitamos suplir? Como somos incapaces de relacionarnos con Dios, como Dios siendo el suplidor de esas necesidades, tempranito desde que nacemos, desde que salimos del vientre de la madre, comenzamos a buscar maneras de suplir estas necesidades por medio de nuestros propios recursos, nuestra propia fuerza, nuestra propia
habilidades, nuestra propia sabiduría. Eso es lo que mueve al mundo. Si tú te estuvieras cuestionando qué es lo que mueve al mundo, estas dos necesidades básicas mueven al mundo. Eso es lo que impulsa, eso es lo que motiva a la gente, eso es lo que energiza a la gente. Suplir esas dos necesidades básicas que Dios puso ahí al nacer. Y todos tenemos estas necesidades y vamos por el mundo buscando satisfacer de la mejor manera que podemos. Pero ¿qué pasa? Buscamos algún lugar para suplir esas necesidades. Alguna gente acude a los bares, alcohol, la droga, a la prostitución, a la pornografía, a los deportes, a los negocios, a la religión, a la familia, etcétera, etcétera, diversas relaciones. Pero la realidad sigue siendo que nunca vamos a poder satisfacer esas necesidades básicas. Recuerde, la necesidad de ser amado y aceptado, y de ser valorado, y de ser apreciado, en ninguna de estas cosas, ni en cualquier otra cosa que nos inventemos. Porque esto solo es posible mediante una relación con Dios por medio de Jesucristo. Preguntamos entonces, ¿qué es mi vida? ¿Cuál es mi vida? ¿O qué es tu vida? Todo el mundo quiere sentirse especialmente, no sé si quiere sentir a alguien especial consigo mismo, ¿verdad? Pero hay tantas formas de lograrlo como personas han existido y existen y existirán. Así que esto es lo que impulsa al ejecutivo corporativo. Esto es lo que impulsa al atleta, ¿verdad? Olímpico. Ahora están las Olimpiadas. A la persona que intenta salvar a las ballenas. O aquellos que luchan por proteger el medio ambiente. Están buscando aceptación y amor. No están buscando salvar la tierra, nada. En el proceso hacen cosas, ¿no?, que ayudan. Pero lo que mueve no es salvar a las ballenas, es tener una identidad, tener una vida, algo con que yo me pueda identificar, un sentido, un significado. La forma en que logras satisfacer tus necesidades que Dios te dio, tu forma de tratar con la vida y tu identidad, la buscamos en las actividades, en identificarnos con algo, con alguien, con una causa, con un movimiento, con algo. Hay gente que dice, por ejemplo, el béisbol es mi vida. Hay quien dice, oh, el entrenamiento es mi vida. Hay quien dice, mi familia es mi vida. Hay quien dice, el gym es mi vida, porque ahora está, ¿verdad?, el gimnasio se ha convertido ahora en un lugar de adoración, ¿no? Le vamos todos a adorar ahí, ¿no? Yo también voy, claro, no adoro, pero hago ejercicio. Pero ¿quieres saber la verdad? Para esta gente, esa es su vida. Esa es su vida. Ahora, ¿quiénes tienen carne? Todos. Todos tienen carne. Todos hemos desarrollado un tipo de carne única que se desarrolló para satisfacer nuestras necesidades basadas en los mensajes que nosotros recibimos sobre nosotros mismos, de nuestro papá, de nuestra mamá, de nuestros hermanos, hermanas, de nuestros familiares más cercanos,
de la escuela, de las parejas que hemos tenido, lo que sea. Y todo eso ayudó a moldear la imagen que tenemos de nosotros mismos. Así que la única opción que tiene la persona que no es cristiana es irse tras su carne. No tiene opción. Tiene que irse tras su carne, que está hecha de sus propios recursos. Pero ¿qué pasa con el cristiano? Afortunadamente hay otra opción para el cristiano. Porque dado que Cristo vive en el cristiano tiene todos los recursos de Cristo que están disponibles a él. Desafortunadamente, la mayoría de los cristianos no han aprendido a confiar en Cristo. Repito eso. La mayoría de los cristianos no han aprendido a confiar en Cristo. Y la pregunta que podemos hacernos cada uno individualmente, ¿cuánto he aprendido yo a confiar en mi Cristo versus mi carne? No le permitimos a Cristo ser nuestra vida. Le permitimos al trabajo, le permitimos a la familia, le permitimos a un montón de cosas ser nuestra vida, pero la vida misma que tenemos de Cristo, que es la vida real, no le permitimos, no lo dejamos ser. Y ese mismo dilema es el que enfrentamos. Así que la carne es la forma en que satisfaces tus necesidades con tus propios recursos. Cuando pensamos en la carne, muchas veces pensamos en términos de Gálatas 5, 19 al 21. Las obras de la carne se manifiestan en adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Acerca de ellas les advierto, como ya antes les he dicho, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Pero el apóstol Pablo también nos presentó la carne de él, que incluía estatus, incluía educación, incluía celos religiosos y sus compromisos. En Filipenses 3, del 3 al 6 dice, porque nosotros somos la circuncisión, dice Pablo, somos los que servimos a Dios en el Espíritu, los que nos gloriamos en Cristo Jesús y no ponemos nuestra confianza, ¿dónde? En la carne. Aunque, déjenme decirle, aquí está un chismecito que trae Pablo, ¿no? Aquellos que le interesan los chismes, ¿no? Aquí, aunque también yo tengo de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Fui circuncidado al 8º día y soy del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín. Soy hebreo de hebreos y en cuanto a la ley, fariseo. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia que se basa en la ley, irreprensible. Así que ahí tienes una gama bien buena. Podríamos, ¿verdad?, como que ponerle un título a cada uno de esos pasajes, decirle, la carne no religiosa, la carne religiosa, ¿verdad que sí? Porque existe carne religiosa. Las iglesias están llenas de carnales religiosos y no saben ni siquiera quién es Cristo. Pablo era uno de ellos. En su libro Lifetime Warranty, el doctor Bill Gillum describe a la carne de la siguiente manera, y cito, la carne se refiere al método antiguo de patrones mediante el cual tú has intentado satisfacer todas tus necesidades en lugar de buscar a Cristo primero, confiando en Él para satisfacer todas tus necesidades. En otras palabras, la carne es todos los patrones de hábitos que has desarrollado a lo largo de los años para satisfacer tus necesidades
con tus propios recursos es lo que muchos llaman la vida del yo. ¿Se acuerda cuando Jesús dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese el yo, niéguese a sí mismo y sígame? Porque si no te niegas a ti mismo, no puedes ser mi discípulo, ¿no? El doctor Charles Solomon dice, y cito, el problema real es que vivimos en nuestros propios recursos en lugar de los recursos de Cristo. Eso es lo que se entiende por vida propia o carne. El doctor Neil Anderson dice, trajiste a tu compromiso cristiano una mentalidad y un estilo de vida totalmente condicional, desarrollados aparte de Dios y centrado en ti mismo. Sí, naciste físicamente vivo, pero espiritualmente muerto. Y continúa diciendo el doctor Anderson, no tenías la presencia de Dios ni el conocimiento de los caminos de Dios, así que aprendiste a vivir tu vida independiente de Dios. Es este aprendizaje, la independencia, lo que hace que la carne sea hostil hacia Dios. En Romanos capítulo 8, versos del 7 al 8 dice, las intenciones de la carne llevan a la enemistad contra Dios porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Además, los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. El doctor Neil Anderson también dice, las técnicas de autojustificación, oigan esto, cómo nos autojustificamos. Dice que estas técnicas de autojustificación sirven a sí mismas como conocidas como mecanismos de defensa. Cuando hablamos de mecanismos de defensa, esas son técnicas de la carne, para autojustificarme, ¿no? Dice, esas son las que caracterizan la carne. Pero déjeme decirle, la carne es difícil de tratar o manejar. La característica principal de la carne, por si acaso quieren, después más adelante, vamos a hablar después más adelante, mucho más adelante acerca de los diferentes tipos de carnes que hay y le vamos a traer algunos ejemplos. Vamos a ver si ahí en esos ejemplos hacemos algunas actuaciones aquí. Buscamos personas de antemano que se aprendan un libretito que yo les voy a preparar y vamos a interactuar en la carne para que podamos entender bien cómo es que la carne funciona, ¿verdad? Pero debajo de todos los diferentes mecanismos de defensa que te podamos tener, porque ¿cuántos mecanismos de defensa hay? ¿Cuántas personas hay? ¿Cuántas personas hay? Tantos mecanismos de defensa. La característica principal de la carne siempre es control. Repito eso. La característica principal de la carne es control. Uno puede intentar controlar las circunstancias. Uno puede tratar de controlar a otras personas. Lo dudo. O simplemente uno puede tratar de controlarse a sí mismo. Alguien podría usar la manipulación, la culpa, la vergüenza, la ira, la intimidación, las personas, el sexo o el dinero para controlar. Pero también pueden usar buenas obras o incluso servir a Dios a través de la oración para manipular, para controlar. El testimonio o el comportamiento aparentemente piadoso para controlar, para manipular. Hermanos, si no estamos descansando en Cristo, estamos caminando tras la carne. Y de alguna manera estamos tratando de controlar. Conclusión. La carne es tratar de satisfacer nuestras necesidades humanas dadas por Dios con nuestros propios
recursos. Este es el verdadero problema. Tratar de encontrar vida y significado fuera de Dios. Oremos. Gracias, Señor, por enseñarnos. Gracias por usar todas estas personas, todos estos hijos tuyos, Señor, que han estudiado estos temas a profundidad para que nosotros podamos alimentarnos y nosotros podamos tomar la escritura, Señor, nosotros podamos tomar el consejo bíblico. Tu palabra es verdad y en ella necesitamos confiar. Enséñanos a vivir conforme al Espíritu, no conforme a la carne. Entendamos, Señor, en esta mañana y lo podamos recordar y que tu Espíritu Santo nos lo recuerde, que el problema no son la gente, el problema no son las personas, el problema no son las cosas y las circunstancias que nos rodean, el problema es nuestra carne. Y el problema es que no dejamos a ti, Jesús, vivir y expresar tu vida en y a través de nosotros, momento a momento, momento a momento. Abre nuestra mente, nuestro corazón a ti, Señor, y ayúdanos a confiar en Cristo para que Él sea el que supla todas nuestras necesidades físicas, espirituales, intelectuales, emocionales. En el nombre tuyo, Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga. Que tengan una hermosa semana. Fuerte, Él es bueno y para siempre es tu misericordia, Señor.